Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo de ICOM en español. Este mes es noviembre, el mes de todos los santos, la celebración de nuestros antepasados que han muerto, ¿sí? ¿Qué hacen los españoles en el mes de noviembre para celebrar este Día de los Santos? También hay un poco la influencia de América y Halloween, ¿sí? Y por otro lado, como tópico cultural, vamos a hablar sobre la educación española. ¿Cómo estudian los niños en España? ¿Qué hacen? Y después del colegio, ¿qué hacen? ¿Van al instituto, etcétera? Sobre todo esto vamos a hablar. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, pues comenzamos con el tópico mensual. ¿Qué es la fiesta más importante en el mes de noviembre? Pues el Día de Todos los Santos. Sí, es una fiesta en la que celebramos, hacemos honor un poco a nuestros antepasados que han muerto. ¿Y cómo lo celebran los españoles? Pues vamos a mirar, por ejemplo, esta foto, ¿sí? ¿Qué están haciendo estas personas? Pues estas personas están, ¿dónde? En el cementerio, ¿sí? El cementerio, aquí están las tumbas de los antepasados, entonces las personas van a visitarles y les llevan flores. Es el día para limpiar la tumba, dejarla muy bonita, toda la gente va. Algunas personas, si hace buen día, Día de Todos los Santos, van caminando hasta el cementerio y dejan las flores. Es un día muy emotivo, ¿sí? Y los cementerios están llenos de flores de colores, huele muy bien, hay muy buen ambiente y es un buen día pues para recordar un poco a los que ya no están entre nosotros, que bueno, pues quieras que no, es parte de nuestra cultura, de nuestra familia y nos ayudan como cada día a seguir adelante, ¿ok? Entonces vosotros también hay que seguir adelante. ¿Vais a visitar vosotros también a vuestros antepasados a las tumbas? ¿Sí? ¿Celebráis también? Además, en España, últimamente, pues por la influencia de América y de las películas americanas, que son muy famosas en España también, como en muchos países del mundo, pues se celebra el Halloween, ¿sí? Los jóvenes, sobre todo, pues hacen fiestas en las discotecas, en los clubs, llevan los disfraces de Halloween, ¿sí? Y también es una fiesta muy divertida. Les gusta mucho a los jóvenes. Vosotros también celebráis Halloween, ¿verdad? Estoy segura. Bueno, y como tópico cultural, vamos a hablar sobre el sistema educativo español. El sistema educativo español es un poco diferente de los países asiáticos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema educativo español, las clases los niños las comienzan en septiembre, ¿sí? El curso empieza en septiembre y termina normalmente en junio, ¿sí? ¿Cómo estudian los niños? Pues tenemos aquí un pequeño esquema que vamos a mirar, ¿sí? Este esquema es el sistema educativo español. En el colegio los niños estudian desde los 0 años hasta los 12 años, ¿sí? En primer lugar, tenemos la educación infantil. La educación infantil son los niños de 0 hasta 6 años. Estos niños pues hacen juegos con colores, es un poco el jardín de infancia, ¿sí? Y cerca de los 6 años empiezan a aprender a leer, ¿sí? A leer letras, palabras sencillas, ¿sí? Los niños. Y cuando llegan a los 6 años, comienzan la educación primaria. La educación primaria se extiende hasta los 12 años. Y aquí sí que empiezan a aprender cómo sumar, restar, a resolver problemas simples, ¿sí? Y por supuesto también lenguaje, lengua española, ¿sí? Actualmente también aprenden muchos idiomas. Aprenden otros idiomas, por ejemplo, el inglés, ¿sí? El francés, el alemán. Últimamente el sistema educativo español se está extendiendo un poco más en los idiomas y está intentando crear también colegios bilingües. Es un poco difícil, pero bueno, aquí estamos. Y por otro lado, cuando llegan a los 12 años es cuando empieza la educación secundaria en el instituto. Aquí ya son un poco más mayores, ¿no? Y desde los 12 a los 16 años estudian lo que llamamos ESO, educación secundaria obligatoria, ¿vale? La educación secundaria obligatoria cambió hace unos años, había otro sistema diferente y, bueno, yo por ejemplo no lo estudié otro sistema diferente, pero los niños de ahora estudian este sistema, que es un poco jóvenes, empiezan un poco jóvenes en el instituto. Y después pasan cuando tienen 16 años, de 16 a 18 años, estudian los 2 años preparatorios para la universidad, que se llama el bachillerato. Estos cursos son un poco difíciles y se preparan muchísimo las asignaturas, ya eligiendo un poco la especialidad que van a estudiar para hacer el examen de selectividad. ¿Qué es el examen de selectividad? Pues es un poco duro, mucho más duro que en otros países. El acceso a la universidad es bastante duro.
y dependiendo de la nota pueden elegir qué tipo de carrera van a estudiar. Por ejemplo, las carreras universitarias más difíciles que exigen una nota más alta son, por ejemplo, medicina, no sé, las ingenierías, arquitectura, ¿sí? Entonces hay que estudiar mucho en el examen de selectividad para ir a la universidad. Pero en España también hay otra pequeña opción, que son los ciclos formativos. ¿Qué es esto? Pues la gente que no quiere estudiar la universidad estudia un ciclo formativo, en el que puede ser, por ejemplo, no sé, mecánico de coches, reparar los coches, o carpintero, o electricista, ¿sí? Este tipo, que son los oficios. También hay mucha gente que, bueno, pues no me gusta mucho estudiar, a lo mejor los estudios universitarios son muy largos, etc. Entonces ellos eligen esta opción. Así que, bueno, pues ya conocéis un poco sobre la educación española, que es un poco diferente, para tener una pequeña idea de cómo estudia la gente en España. Bueno, pues vamos a terminar el mes de noviembre, que hemos aprendido sobre la educación española y, como he dicho antes, la educación se está volviendo un poco bilingüe. Los niños les gusta mucho estudiar idiomas y se esfuerzan mucho porque cada día las relaciones mundiales entre los países están más abiertas y nos interesa conocer a más gente. Entonces vosotros también estoy seguro de que os vais a esforzar mucho como los niños españoles para aprender mucho español. Yo sé que podéis hacerlo. ¡Ánimo!